Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto poder estar aquí reencontrándonos para esta segunda clase, este sábado tan especial y particular de Pascuas del 2020. Y es un tiempo realmente muy especial el que estamos viviendo, por lo tanto vamos a continuar con esta segunda clase de manera virtual también. Y en este marco precisamente de lo que es Semana Santa, eh, Pascua, preparándonos para ya el domingo de Resurrección, realmente es un tiempo para pensar y para meditar profundamente en todo lo que implica nuestro caminar y nuestro andar cristiano. Este estudio bíblico que hemos iniciado verdaderamente nos prepara para un camino cierto y seguro, pero no exento de dificultades. El Señor Jesús pasó antes de llegar el momento culminante allí en la cruz del Calvario por un tiempo verdaderamente difícil allí en el huerto de Getsemaní, y creo que eh, en estos tiempos también nosotros estamos pasando por dificultades. Eh, Podemos decir no tienen punto de comparación, pero la verdad y la realidad es que son tiempos muy difíciles para muchas personas y muchos, inclusive de aquellos que somos hijos de Dios y que realmente no le están pasando bien. Aún así, es un tiempo en el cual nosotros debemos presentarnos delante del Señor con gratitud en nuestros corazones por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará con nosotros, teniendo en claro que su presencia jamás se apartará de nuestro lado. Y esa seguridad y esa certeza de su presencia es algo que vamos a estar viendo precisamente en este estudio bíblico que vamos a comenzar en breves minutos. No solo el estudio bíblico apunta a lo que es la certeza de la seguridad de la presencia del Señor en nuestras vidas desde ahora y por siempre, sino que también nos prepara para algo que es verdaderamente importante, sobre todo teniendo en cuenta estos tiempos, y es la necesidad de permanecer firmes en el Señor Jesucristo, de crecer y de madurar en estos tiempos. Están dadas todas esas condiciones para que verdaderamente como iglesia y como personas, como hijos de Dios, cada uno personalmente aprovechemos esta oportunidad para profundizar nuestra experiencia con Dios y nuestra relación personal con Él a través del estudio, a través de la oración, y consagrar definitivamente en nuestras vidas a aquel que es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y en esta Pascua, que es tan especial sin lugar a dudas, vamos a estar hablando de este tema y vamos a estar hablando inclusive en algunos momentos de lo que es verdaderamente la cena del Señor, algo tan importante y que muchas veces como iglesias, como iglesia lo hemos hecho de la cena del Señor un anexo a las reuniones, como si fuera algo de que simplemente tenemos que hacerlo y después continuar con el programa del culto dominical. Y la verdad y la realidad es que la centralidad de la cena del Señor es algo absolutamente indispensable de hacer y de tener en claro en estos tiempos. La Eucaristía, la cena del Señor, es un momento y es un tiempo en el cual nos presentamos delante de Él con gratitud en nuestros corazones por lo que esos símbolos representan en nuestras vidas y por la obediencia en el participar de la cena del Señor, sobre todo en estos tiempos y en este tiempo tan especial de lo que es la Pascua, marca definitivamente nuestra consagración al Señor por sobre todas las cosas. Así que preparémonos en este momento tan especial y tan particular, un sábado
de Semana Santa, de Pascua del año 2020, viviendo algo inédito para nosotros, por lo menos, quizás no para la humanidad, pero para los que estamos viviendo en este tiempo. Sin lugar a dudas son tiempos donde todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día, pero aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos algo cierto y seguro, que es su presencia constante y continua en nuestras vidas. Algo por lo cual entonces nos hemos de presentar y nos hemos presentado, habiendo tenido ya la Cena del Señor hace unos días atrás, teniendo en cuenta eso, presentarnos entonces con gratitud a Dios por su presencia. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que han apartado este tiempo. Así que, así dispuestos, vamos ahora a comenzar con este estudio bíblico. Vamos a estar viendo los capítulos 2 y 3 de lo que nos hemos propuesto. Adelante. ¿Cómo estar seguro de ser cristiano? La gran pregunta. Pregunta que se han hecho muchos, pregunta que alguna vez te hiciste a ti mismo, pregunta que tal vez te han hecho, pregunta que se hacen muchos que dudan. Y esa pregunta está basada en el concepto con el cual terminamos el capítulo 1. Una vez que hemos abierto la puerta a Jesucristo, que lo hemos invitado a pasar a nuestra vida, a nuestro corazón, podemos estar seguros de que efectivamente Él lo hizo. Nosotros lo hicimos, abrimos nuestro corazón a Él. La pregunta es, ¿Él entró a nuestro corazón? ¿Él lo hizo? ¿Él nos aceptó a nosotros? Nosotros lo aceptamos, pero Él nos aceptó a nosotros. Hay quienes afirman, hay quienes insisten en que eso no podemos saberlo nunca, que solo podemos esperar hasta que se dé el momento. Algunos consideran inclusive que es, o afirman que esa seguridad forma parte de nuestro orgullo y de que es una presunción. No obstante todo eso, el conocimiento es muy importante y eso vamos a estar desarrollándolo más adelante. Y hay un antiguo proverbio que yo quiero compartirles. Bueno, eso es lo que habíamos visto recién, una vez que le hemos abierto la puerta, que le hemos invitado a pasar, podemos estar seguros de que efectivamente Él lo ha hecho. Así que por allí sigue diciendo, le hemos aceptado, nos habrá aceptado Él a nosotros. Allí ustedes pueden tener una foto de lo que vamos a estar viendo a partir de este momento. Y el punto es es un antiguo proverbio que no está en la Biblia, es un proverbio árabe, pero que me pareció muy interesante y que dice así: el que no sabe y sabe que no sabe es un necio, evítalo. El que no sabe y sabe que no sabe es un simplón, enséñale. El que sabe y no sabe que sabe está dormido, despiértalo. Mas el que sabe y sabe que sabe es sabio, síguelo. El Nuevo Testamento nos promete claramente con seguridad, y esa seguridad no es incompatible bajo ningún concepto con la humildad. Donde vos quieras que abras el Nuevo Testamento vas a descubrir que la palabra de Dios, en lo que es específicamente el Nuevo Testamento, todo él respira un espíritu de tranquila y gozosa confianza que lamentablemente muchas iglesias no lo transmiten en ese aspecto, brilla por su ausencia en nuestros días. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, dice Pablo, sé en quién he creído. Eso le escribe Pablo a Timoteo y continúa y dice, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Eso es algo que lo tiene muy en claro el apóstol Pablo, hasta tal punto que lo continúa afirmando en varias de sus cartas, e inclusive el apóstol Juan, llenas de afirmaciones sobre aquello que sabemos.
que sabemos. Y dice, por ejemplo, sabemos que somos hijos de Dios, dice en primera de Juan 5:19. Nos dice Juan que su propósito principal al escribir su primera carta era proporcionar a los lectores bases sólidas sobre las cuales afirmar esa certidumbre. Él lo dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Y esto es muy claro. Esa frase vida eterna significa la vida de una nueva creación inaugurada por Jesús a partir del momento en que Él llega a nuestra vida, que le abrimos la puerta y que Él nos ha aceptado. Y consiste esencialmente en conocer a Dios a través de Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, lo dice muy claramente. Y es algo que comienza ahora y se va a perfeccionar cuando lleguemos a su presencia. Ahora, vamos a ver algunos aspectos interesantes. Primero, hay varias razones que indican por qué debemos tener esa seguridad. En primer lugar, dice allí que Dios quiere que disfrutemos de la vida eterna, pero no necesariamente en un futuro, sino que es algo que comienza ahora. Ya nosotros comenzamos a disfrutar de una eternidad en la presencia de Dios. Y es algo que el Señor Jesús nos enseñó. Con seguridad quiere que sepamos y que tengamos esa certeza. Segundo, con frecuencia las Escrituras nos prometen paz y tranquilidad en nuestra alma, tranquilidad de ánimo. Y es un tema, nuestra conciencia. Nuestra conciencia no deja de molestarnos y no tenemos seguridad de haber sido perdonados por Dios. En esa tesitura es muy difícil poder tener paz y seguridad y tranquilidad, a lo que nos debe llevar el tercer punto, que es precisamente esa certidumbre cristiana como una condición, no solo para estar tranquilos nosotros y tener esa certeza, sino también es una condición para poder ayudar a otros y poder predicarles el Evangelio. ¿Cómo podemos indicarle a otra persona el camino si nosotros mismos no tenemos la seguridad y no lo conocemos con certeza? Aceptando entonces que un derecho que nos corresponde por haber nacido como hijos de Dios es no solo el de recibir la vida eterna, sino también de saberlo, de tener el conocimiento. ¿Cómo podemos ahora obtener esa certidumbre? Y esto es lo que vamos a estar viendo. Esto es como se basa en 3 pilares fundamentales. Y allí los vamos a estar viendo. Esto es un resumen, 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la obra de Dios Hijo, que dijo en su momento allí en la cruz, y todos lo hacemos, todo se ha cumplido. Frase fundamental, y que no muchos tienen en cuenta a la hora de tener esta certeza y esta seguridad. En el segundo punto y pilar es la palabra de Dios, el Padre, donde están las promesas de Dios, donde hay 2 grandes signos visibles y donde hay una afirmación de que es una vez y para siempre. Y el tercer aspecto, el testimonio de Dios en el Espíritu Santo, y tiene que ver esto con el carácter y la conducta. Fíjense, preste atención, que esos 3 aspectos que estamos viendo precisamente aquí son 3 aspectos que involucran a Dios en su plenitud, en la Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifestando y dando testimonio de esa seguridad y de esa certeza. Yo entiendo que es un tema discutible. Los teólogos, muchos grandes teólogos y continúan discutiendo hoy en día sobre el tema de la seguridad y la certeza de la salvación. Soy salvo, la salvación se llega a perder. Yo he escuchado predicar y a algún predicador con una certeza decir la salvación se pierde. Cuide la salvación, hay que cuidarla porque la salvación se pierde. A mí me parece una afirmación atrevida y osada, porque, no creo que uno pueda tener tal tesitura de afirmar de esa manera algo que en definitiva la palabra de Dios no es específica en cuanto a ese punto y a ese aspecto, porque aquí vamos a ver, y es lo que yo creo, que la salvación no se pierde y que tenemos la certeza y la seguridad de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de una vez y para siempre, y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de ese amor, no por lo que hagamos nosotros, sino porque Él jamás se va a apartar de nosotros. Entonces, ustedes saquen sus conclusiones. Yo creo que la salvación no se pierde y vamos a desarrollarlo en esta temática. Si usted decide creer que la salvación se pierde, es su decisión y es su posición y es respetable, y yo lo acepto, es respetable su opinión. Sin embargo, yo no me animaría a enfatizar con certeza esa seguridad de la posibilidad de la pérdida de la salvación por alguna cosa que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Hay que tener mucho cuidado. Esta seguridad de la salvación nos debe llevar a valorar nuestra relación con Cristo y a cuidarla, como si se perdiera. Pero la realidad es que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y les doy ahora, a partir de este momento, fundamentos al respecto para que usted tenga esta seguridad y esta tranquilidad. En primer lugar, dice allí la obra del Hijo de Dios, la obra de Jesucristo, y es el primer fundamento de la seguridad cristiana, que es la obra de salvación que Jesucristo llevó a cabo cuando murió en la cruz. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué hemos puesto nuestra fe? Si creemos que hemos sido perdonados y si tenemos la esperanza de ir al cielo a morir, ¿en qué confiamos para el cumplimiento de estas cosas? Si contestamos como lo hacen algunos, bueno, yo llevo una vida correcta, yo digamos, me porto bien, voy a la iglesia cada semana, lo primero que notamos es que hemos hablado en primera persona, ¿sí? Hemos hablado definitivamente en primera persona. Y es evidente, entonces, que nosotros seguimos confiando en nosotros mismos. De esa forma, jamás vamos a tener la seguridad de la salvación. Solo un expectante temor de juicio. Si por el contrario contestamos la pregunta con la sola palabra Cristo, Jesucristo, es decir, en el Salvador que murió por mí, está mi única esperanza, entonces podemos estar seguros de que hemos sido rescatados, sanados, restaurados y perdonados. No podemos, dice allí la pantalla, espero que se pueda ver, aunque quedó con letra bastante pequeña, pero yo se los voy a leer. No podemos saber cuando hemos hecho suficientes obras, o más bien, siempre sabremos que no hemos hecho lo suficiente. Jamás vamos a poder hacer lo suficiente. Por contraste, Jesucristo es esa roca fuerte, firme, sólida, porque su obra está completa. Cuando hubo llevado nuestros pecados y exclamó a gran voz, todo se ha
cumplido, en Juan 19:30, y más todavía, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. El estar sentado en esa posición de descanso y a la derecha de Dios es el lugar de honor. Y ambas figuras expresan que Cristo completó la obra que vino a efectuar. Esa pantalla que usted tiene allí detrás de mí grafica claramente este aspecto que les he compartido. Todo se ha cumplido. Esta realidad es fundamental y es verdad, es cierta y yo creo en ella. Y vino en un momento determinado aquí a mi mesa de trabajo una frase de Hudson Taylor, un gran misionero, especialmente trabajando en todo lo que es el área de China, donde él escribe en un momento determinado y dice, me impresionó la frase, la obra terminada de Cristo. De inmediato las palabras todo se ha cumplido acudieron a mi mente. ¿Qué era lo que se había cumplido? Inmediatamente me respondí, dice él, la plena y perfecta expiación y satisfacción por el pecado. La deuda de nuestros pecados ha sido saldada, y no solo de los nuestros, sino también los pecados de todo el mundo. Luego me vino el siguiente pensamiento, si todo es consumado, si la obra ha sido terminada y toda la deuda ha sido pagada, ¿qué queda que haga yo? Se hizo Hudson Taylor esta pregunta. Y tras esa reflexión me vino el gozoso convencimiento cuando el Espíritu Santo iluminó mi alma de que no tenía absolutamente nada que hacer sino caer de rodillas y aceptar a ese Salvador y su salvación y alabarle por siempre jamás. Así que entonces el primer fundamento y principal, se me había pasado la pantalla, dice, todo se ha cumplido, de manera que el fundamento primero y principal, preste atención a esto, fundamento primero y principal de nuestra seguridad, por tratarse del único fundamento para salvación, es la obra terminada de Cristo. Toda vez que nuestra conciencia nos acuse, y eso va a pasar a menudo, y nos sintamos agobiados por algún sentido de culpa, es preciso que apartemos la vista de nosotros mismos y pongamos la mirada en el Cristo crucificado. Pero hay un segundo punto que mencionamos y que es Dios el Padre a través de la palabra, la palabra de Dios el Padre. Así que aceptando que la base fundamental, el pilar fundamental de la certidumbre cristiana es la obra terminada del Hijo de Dios, ¿cómo podemos saber que cuando ponemos nuestra confianza en el Cristo crucificado recibimos perdón y comenzamos una vida nueva? ¿Saben por qué? Lo sabemos porque Dios lo dice, ¿sí? La palabra de Dios segura, Dios el Padre apoya y garantiza la obra terminada del Hijo. Y Juan lo expresó así, miren esto, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 y 12, dice, aceptamos el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Padre ha aceptado el sacrificio que el Hijo ha efectuado por nuestros pecados, demostró públicamente su aprobación a levantarlo de entre los muertos, a colocarlo a su diestra, y ahora promete otorgar vida eterna a quienes confíen en Él. Creer lo que Dios
no nos muestra como soberbios. Al contrario, sería realmente muy presuntuoso ponerlo en duda. ¿Por qué? Porque si ponemos en duda la obra de Jesucristo a nuestro favor, fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 10 y 11. Preste atención a este versículo. El que no cree a Dios le hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Es realmente para pensarlo. Ojo, porque si no tenemos esa confianza, no tenemos esa seguridad y esa certeza, estamos haciendo a Dios mentiroso. Por lo tanto, si nuestra certidumbre descansa fundamentalmente en la palabra de Dios acerca de la obra de Cristo, no dependerá de nuestras sensaciones. Las sensaciones y las emociones son un barco a la deriva, en un oleaje embravecido, sube, baja. Es terrible vivir de esa manera y con ese temor. Una cosa es tener temor de Dios, y otra cosa es tener miedo de llegar a perder algo que Dios ha hecho por nosotros. Es no creer en la perfecta obra de Dios hecha a través de Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su palabra. Pero no solo vamos a ver estos aspectos en cuanto a lo que es la palabra de Dios, porque dentro de esos aspectos, precisamente, vamos a encontrar las promesas de Dios. Los cristianos sabios aprenden de memoria muchas promesas. Habían antes los chicos, no sé si hoy lo siguen usando, esas cajitas con esas tarjetitas con las promesas. Uno sacaba al azar y tenía que aprenderlas de memoria, y le enseñamos a nuestros chicos. Qué importante tener eso en claro. Hay preciosas y magníficas promesas de Dios, dice 2 de Pedro 1:4, y hay que atesorarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es bueno hacerlo porque vamos donde hay tiempos de ansiedad, de indecisión, tiempos de soledad, tentación, tiempos de dificultad como estamos viviendo precisamente hoy en día. Seguramente podemos recordar alguna promesa apropiada, apoyarnos en ella y centrar nuestros pensamientos en ella. Es bueno hacer esto. Ahora, estar conscientes de la debilidad de nuestra fe es bueno, es importante. Pero Dios no nos ha dado las promesas del Evangelio en una forma cruda o desnuda, las ha envuelto en signos visibles y tangibles. Y dos de ellos, y esto a los que nos vamos a referir, son el bautismo y la cena del Señor. Una de las principales funciones de estos signos, de estas señales, consiste en despertar, orientar, fortalecer nuestra fe. Para simplificar, podríamos decir que son signos externos y visibles de un don interior y espiritual de parte de Cristo. Así que vamos a ver esto. Hay dos grandes signos visibles. De manera entonces que esos dos grandes signos del Evangelio los denominamos así, de esta manera, porque dramatizan, hacen visible las promesas del Evangelio y tienen como fin estimular nuestra fe con el propósito de que las hagamos nuestras. El bautismo es, en el bautismo, la señal externa y visible es el
agua, y tiene ese simbolismo tan claro y pertinente de lo que significa morir a una vieja vida, nacer a una vida nueva, donde el agua significa entonces ese lavamiento que hizo el Señor Jesús de nuestros pecados a través de su sangre. Él nos ha limpiado, nos ha lavado, y esto es muy claro. Hay aspectos tan importantes en lo que es el bautismo, y yo creo que aquellos que hemos pasado por las aguas del bautismo jamás hemos de olvidar ese momento. Yo creo que es uno de los momentos que quedan marcados en nuestra vida como un hito, y realmente así lo es. Y recordarlos en tiempos en los cuales estamos pasando por dificultades es sin lugar a dudas un sano ejercicio. Recordar ese momento maravilloso y precioso de haber pasado con fe, con entusiasmo, con certeza de que estamos decidiendo algo fundamental para nuestras vidas, y donde es el inicio y el comienzo de grandes cosas que Dios va a hacer con nosotros, y que nosotros vamos a estar involucrados en ese plan de Dios. Es algo maravilloso y que no vamos a olvidar nunca. Y en la Cena del Señor, que es el segundo signo visible del Evangelio, las señales externas son el pan y el vino, que son emblemas así, digamos, símbolos tangibles de la muerte de Jesucristo. El bautismo quizás al no ser algo que se hace todos los meses, generalmente las iglesias dejan pasar un tiempo y se hacen los bautismos. La Cena del Señor a veces en la mayoría de las iglesias, muchas, no todas, hay quienes lo hacen todas las semanas, hay quienes lo hacen una vez por mes, como es en Casa de Jesús, lo hacemos el primer domingo de cada mes. Hay lugares en donde se hace a veces inclusive más esporádicamente, pero nosotros lo hacemos una vez por mes. A veces en la Cena del Señor, quienes me conocen saben ya desde hace un tiempito, realmente he como redescubierto la importancia y la centralidad de la Cena del Señor, porque la Cena del Señor debe ser no solo la visibilidad de lo que Dios en Jesucristo hizo por nosotros, sino debe ser la visibilidad de un profundo acto de fe y de confianza en el sacrificio de Cristo y en su sangre derramada en la cruz. Por eso para mí la Cena del Señor debe ser un eje fundamental en la predicación de la iglesia. Y muchas veces yo lamento esto, pero muchas iglesias ponen la Cena del Señor como si fuera un anexo, ¿sí? Del servicio, del culto, de la reunión. Entonces tienen unos momentos, la Cena del Señor, y después todo sigue. Como si fuera un entremés, como si fuera allí un aperitivo, como si fuera algo anexo. Y yo tengo la convicción de que cuando realizamos la Cena del Señor debe ser la centralidad de toda la reunión. Toda la reunión tiene que girar en torno a ello. Oye, pero todos los meses hay que hacerlo. La verdad, lo hemos estado haciendo y hemos descubierto lo maravilloso que es poder centralizar toda la reunión y sobre todo la predicación en torno a la Cena del Señor. Se puede hacer, y yo, es más, creo que se debe hacer. Van a tener experiencias preciosas de participar de la Cena del Señor en esos términos y teniendo en cuenta ese aspecto de la centralidad de la Cena del Señor, no como un anexo, sino como el eje central del servicio, del culto, de como quiera usted llamarle, de la reunión. Háganlo, pruébenlo. Y a veces hacemos el pan y el vino todo allí apurado. No,
a lo largo del mensaje, que puede durar 30 minutos o 40 minutos luego de las canciones, poder ir desarrollando dentro del mensaje la participación del pan y luego del vino, tomándose su tiempo, desarrollando una temática en torno a eso. Sin lugar a dudas, es una experiencia maravillosa y que he compartido en especial allí en Casa de Jesús Lomas del Mirador, donde el pastor Cristian Cabañas me ha permitido en más de una oportunidad presidir la Cena del Señor. Realmente ha sido una bendición para mí, y yo sé por el testimonio de los hermanos que también para ellos lo ha sido. Así que entonces estos dos aspectos fundamentales y que debemos tener en cuenta. Ahora, también tenemos que tener en claro esto, que es una vez y para siempre. ¿Qué pasa cuando peco? Esa pregunta que se hace muchas veces el cristiano desconcertado. ¿Tengo que volver a recibir a Cristo? ¿Tengo que empezar de nuevo? Por cierto que no, porque cuando le abrimos la puerta a Cristo y Él entró, Dios nos aceptó, nos justificó, es la expresión bíblica, y nos dio su Espíritu una vez y para siempre. Es por esto que solamente somos bautizados una vez, ¿sí? Una vez y para siempre. Yo sé que a veces se usa últimamente, a veces esto de hacer como un rebautismo, volver a bautizarse, como para... Yo respeto ese punto. Yo sé que no lo hacen con el sentido de volver a recibir a Cristo y volver a hacer la salvación, es como una reconsagración, lo entiendo perfectamente, pero nos bautizamos y es una vez y para siempre. Si usted lo quiere volver a hacer, es una decisión suya y es entendible, pero debemos entender que el que vale es el primero, porque el primero fue el que marcó una vez y para siempre. Salvo que el primero que haya hecho usted, que se haya bautizado, que fue muy niño, o que no tuvo en claro, que tuvo alguna duda, que después se dio cuenta de que en realidad fue, qué sé yo, un acto meramente religioso, lo hizo porque se sintió obligado. Esos son otros aspectos. Pero si usted se bautizó con la total y absoluta certeza de que lo que estaba haciendo era el paso fundamental en el inicio del andar cristiano, como un paso de obediencia y de fe, es una vez y para siempre. Así que en ese sentido hemos sido justificados, y hemos sido justificados una vez y para siempre, ¿sí? Distinto es la Cena del Señor. La Cena del Señor, por ejemplo, la hacemos, dijimos, por ejemplo, una vez por mes, porque tiene otro concepto y tiene otro significado, es anunciar algo continuamente y tiene mucho que ver en ese sentido de que hay un proceso y un progreso. Vamos a verlo ahora un poquito más adelante, pero no quiero detenerme porque precisamente lo vamos a ver más adelante. Ahora, dijimos que había tres pilares fundamentales. El tercero, lo que muchas veces mencionamos con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el testimonio de Dios, el Espíritu Santo. Ya hemos dicho que nuestra seguridad cristiana descansa fundamentalmente en la obra terminada y completa de Dios el Hijo, quien murió por nuestros pecados, y en la palabra de Dios el Padre, quien promete salvación para los que confían en Cristo crucificado. Eso es lo que vimos hasta aquí. Ahora, el tercer fundamento es el testimonio, tanto interno como externo, de Dios el Espíritu Santo. Y eso es muy interesante. Hay señales que son poco confiables. Por ejemplo, en el testimonio interno ya hemos mencionado que no es sabio confiar en nuestras propias sensaciones. Pueden ser emociones, puede ser sentimiento, porque fluctúan, ¿sí? Como esto está relacionado con lo que es el testimonio interno, ¿no? Son señales a veces poco confiables de nuestro estado espiritual.
con todos los sentimientos y las sensaciones también, sí, tienen su lugar en cuanto a la seguridad del cristiano, pero no son inestables con emociones superficiales, sino con el firme crecimiento de una convicción que se profundiza. Y en esto quiero dejar claro, esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo que mora en el creyente. A veces exageramos, dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y es cierto, pero a veces exageramos su tarea de remorder la conciencia y hacer que tomemos conciencia de nuestro pecado. Ojo, no estoy diciendo que no lo hace, ¿sí? Pero también es suya la obra de gracia que consiste en apaciguar nuestra conciencia y calmar nuestro temor y neutralizar nuestra duda dándonos seguridad. Es decir, muchas veces es como que producimos una dicotomía del Espíritu Santo, es decir, pero vemos solo el aspecto del Espíritu Santo en cuanto a que convence de pecado, de justicia y de juicio en esa área, pero hay otra función del Espíritu Santo, si vale la palabra función, y que es precisamente darnos la seguridad y la certeza a nuestro interior de la obra de Dios. En Romanos, Pablo alude 2 veces a esta obra interior del Espíritu. En Romanos capítulo 5, versículo 5, por ejemplo, escribe en estos términos. Mira, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y en Romanos 8:16 agrega que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, especialmente cuando nos impulsa a exclamar en el versículo 15, Abba Padre, ¿sí? Esto es algo fundamental y que nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí? Él derrama su amor para con nosotros, en nuestro corazón, y hace real en nosotros esa paternidad divina, Abba Padre, ¿sí? Allí está la placa de lo que hemos estado mencionando. Yo apunto hacia un costado porque ya tengo la pantalla principal de lo que ustedes ven allí en el televisor. Entonces miro muchas veces para allí, para un costado, para no perder que la placa quede fuera de lugar, aunque es muy posible que en más de una oportunidad eso suceda. Así que hay un testimonio interno del Espíritu Santo que tiene que ver en cuanto a esa convicción y esa certeza de seguridad en nuestro carácter interno. Pero también debe haber algo externo, el carácter y la conducta. Si por un lado el testimonio interior del Espíritu es una realidad en nuestro corazón, por el otro su testimonio externo precisamente se deja ver en nuestro carácter y en nuestra conducta, ¿sí? Cuando Pablo enumeró las 9 cualidades principales del que ha de asemejarse a Cristo, a saber, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, las describió precisamente como el fruto del Espíritu, que el mismo Espíritu hace madurar en nuestra vida, según Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Fíjense qué interesante, porque precisamente de esto nos está hablando, de que ese testimonio interno que nos da el Espíritu Santo hacia nuestro interior, de que somos hijos de Dios, y esa certeza se traduce hacia el exterior y se hace visible a través de nuestra vida, a través precisamente de lo que es el carácter y la conducta, cómo somos, cómo vivimos, cómo nos manejamos, cómo reaccionamos. Todo eso va a dar un testimonio externo de lo que precisamente sucede en nuestro interior. Ese testimonio va de adentro hacia afuera. Y
Dice allí entonces, sabemos que conocemos a Dios, escribió, porque creemos en su Hijo Jesucristo, porque obedecemos sus mandamientos y porque nos amamos unos a otros, de manera que la verdad, la obediencia y el amor son las pruebas. Les vuelvo a repetir esta frase, no la tengo copiada, pero realmente es muy importante, aparte de ser interesante. Sabemos que conocemos a Dios, porque creemos en su Hijo Jesucristo, porque obedecemos sus mandamientos y porque nos amamos unos a otros, de tal manera que la verdad, la obediencia y el amor son las pruebas. Está claro, por lo tanto, que Dios quiere que sus hijos estemos seguros de que le pertenecemos y que no quiere que nos quedemos con la duda y con la incertidumbre. Yo no puedo concebir un cristiano con dudas y con incertidumbres al respecto. Tanto es así que cada una de las tres personas de la Trinidad contribuyen a darnos esa certidumbre y esa certeza de que somos hijos de Dios. El testimonio de Dios, el Espíritu Santo, confirma la palabra de Dios el Padre con respecto a la obra de Dios el Hijo. Fíjense esta secuencia, el testimonio de Dios, el Espíritu Santo, confirma la palabra de Dios el Padre con respecto a la obra de Dios el Hijo. Por cierto que estos tres soportes lo hacen verdaderamente firme y seguro. Así que este aspecto en cuanto a la certeza y a la seguridad de la salvación, usted tome su decisión. Usted puede tener esta seguridad y esta certeza, como puede tener la duda y pensar en lo contrario. Usted está en la libertad de decidirlo, pero yo le animo a que confíe en la palabra de Dios. Usted no hizo nada por lo cual sea merecedor de la gracia de Dios y de la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada que usted pueda hacer que le haga perder esa salvación y ese amor tan grande de Dios. No tenga dudas, el camino cristiano es seguro, es cierto, es permanente y es eterno. No depende de lo que hagamos nosotros, pues todo depende y dependerá siempre de la obra de Jesucristo en la cruz. Y Él dijo, allí todo se ha cumplido. Tu salvación se ha cumplido y es firme y es eterna. Este aspecto, ¿cómo crecer en la vida cristiana? De ninguna manera podemos tener en claro lo que habíamos mencionado antes, de que Dios nos ha recibido, que nos ha aceptado y nos ha perdonado, como para sentirnos con esa excusa de decir, bueno, ya estoy satisfecho, estoy hecho, ya tengo la seguridad de la salvación, entonces ya está, si no depende de lo que yo haga, listo, acá me quedo. Muchos piensan y tienen temor de decir, no, porque esa seguridad te lleva a que uno se tire a chanta, como decimos, ¿no? Y se quede. La realidad es que es a la inversa. La seguridad de la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, lo que Él hizo por nosotros y para nosotros, nos impulsa a seguir a Cristo y a crecer en nuestra vida cristiana a fin de llegar a madurez. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? La seguridad y la certeza de la obra de Dios, del amor de Dios, la calidad, la profundidad y la intensidad del amor de Dios nos lleva a no conformarnos con haber recibido eso, sino querer más. Y más es consagrarse, desarrollarse y crecer. Así que vamos a ver en este aspecto
voy a avanzar estos puntos que vamos a ir desarrollando en este capítulo 3. La necesidad del crecimiento, nacidos de nuevo, las áreas del crecimiento, la fe, el amor, el conocimiento, la santidad. Hay un párrafo sobre el alfarero divino que vamos a estar desarrollando, los medios del crecimiento, la leche espiritual y el hogar feliz. Esto vamos a estar desarrollando de aquí en adelante, así que cómo crecer en la vida cristiana, ¿sí? Es lo que mencionamos esta placa anteriormente como introducción al capítulo 3, así que vamos a ir directamente al punto de la necesidad del crecimiento. El Nuevo Testamento usa varias metáforas para ilustrar el crecimiento cristiano. Veamos cómo explica en este sentido la distinción entre justificación y la santificación del cristiano. Aspectos que a veces nos llevan a tener algún tipo de dudas o medio como si no tenemos en claro esto. Vamos a estar desarrollándolo para que lo tengas lo más claro posible. Allí tiene esta gráfica, dice: la justificación precisamente describe la posición de aceptación ante Dios, algo que ya hemos desarrollado antes, que nos viene de Él mismo cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. La justificación es un término legal tomado de tribunales judiciales y el concepto opuesto es el de la condenación. Justificar es absolver, declarar que la persona es justa o inocente, no culpable. Este aspecto es muy interesante y es lo que hemos desarrollado básicamente en el capítulo 2, esa justificación, ¿sí? No es una condenación, dice precisamente Romanos 8.1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjense qué tremendo esto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están unidos a Él, ¿sí? Ahora, la santificación, por otra parte, describe el proceso por medio del cual los cristianos ya justificados son transformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios nos justifica, nos declara justos por la muerte de Cristo a favor de nosotros. Cuando nos santifica, nos hace justos por medio del poder de su Espíritu Santo que opera dentro de nosotros. Preste mucha atención a esta placa y trate de memorizarla porque es fundamental tener esto en claro, porque también afirma lo que hemos estado desarrollando en el capítulo 2 y que ahora estamos profundizando y que tiene que ver con lo que es el crecimiento. Entonces, la justificación tiene que ver con la posición externa de aceptación ante Dios. Y la santificación tiene que ver con nuestro crecimiento interior que produce la santidad de nuestro carácter. Más todavía, en tanto la justificación es repentina y es completa, de manera que nunca tendremos un grado mayor de justificación que la que obtuvimos el día de nuestra conversión. Por el contrario, la santificación es gradual y es incompleta. Siguiendo esos términos judiciales, no le lleva más que unos momentos al juez de un tribunal judicial pronunciar su veredicto y declarar absuelto al acusado. Lleva toda una vida aproximadamente, siquiera algo parecido a la semejanza a Cristo. Ahora, vamos a profundizar esto, ¿sí?, con este término, nacidos de nuevo, y que es muy, muy interesante y muy importante. Presta atención a esto. Miren,
Los escritores del Nuevo Testamento tienen otro modo de enseñar esta distinción entre el comienzo y la continuación de la vida cristiana. Nos dicen que cuando Jesucristo se convierte en nuestro Señor y Salvador, o en nuestro Salvador y Señor, no solo somos justificados, sino que dice que también somos regenerados. O sea, ¿qué quiere decir esto de regenerados? Que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Tenemos aquí otra comparación. Nos alejamos ahora un poco de los tribunales judiciales y en cambio nos metemos en una sala de maternidad, ¿sí? Lo que tenemos en vista ahora no es un preso que acaba de ser absuelto, sino un bebé que acaba de nacer. ¿Cuánto tiempo le lleva a nacer? Bueno, usted da un bebé. Usted puede decir, sí, tiene el embarazo todos los 9 meses. Pero en realidad al bebé le lleva nada más que unos minutos. Pero a partir de ese momento comienza a desarrollarse lo que es la vida y lo normal que es. Lo normal es que crezca. Y definitivamente, vamos a graficarlo de esta manera. La justificación y la regeneración se dan juntas cuando somos unidos a Cristo por la fe, seamos o no conscientes de lo que está ocurriendo. Por otro lado, la santificación y el crecimiento llevan su tiempo y su desarrollo. Ahora, el propósito general de Dios es que todos los seres humanos crezcan física, mental y emocionalmente. Y esto es algo que quiero resaltar. Resulta muy triste cuando una persona experimenta algún retraso en alguna de estas áreas. Es igualmente triste cuando se paraliza el crecimiento espiritual. Hay cientos de personas en las iglesias que nunca han salido de la guardería infantil. Para Pablo son apenas niños en Cristo, mientras que su ambición era presentarlos a todos perfectos ante él. Normalmente un niño se siente orgulloso de crecer, espera crecer, desea crecer profundamente. Yo recuerdo cuando era chico, esto le va a saltar el tema de mi edad, sí tengo un montón de años, ¿no? Pero yo cuando era chico recuerdo usar pantalón corto. Yo creo que quizás algunos de los que están escuchando no sepan ni de qué se trata esto, usan el pantalón corto cuando van a jugar al fútbol, o cuando van a jugar el tenis, no sé, o van a practicar algún deporte. Pero la realidad es que cuando yo era chico, los niños usaban pantalón corto. Ya cuando uno crecía, entonces venía el momento de usar los pantalones largos. Y eso marcaba entonces que uno ya era mayor de edad y marcaba un crecimiento y uno anhelaba poder usar los pantalones largos. Así que uno quería crecer. Esa era la ambición, poder llegar a crecer. Contrariamente a eso sucede algo muy paradójico hoy en día. Cuando éramos nosotros chicos queríamos llegar a ser como los grandes. Y vestirnos como los grandes. Hay una paradoja. Ahora los padres se visten como los chicos. Es al revés. Los padres quieren parecerse a los chicos y vemos adultos, personas grandes, personas mayores vistiéndose como si fueran adolescentes. ¿Cómo cambió las cosas? Bueno, en ese sentido, con muchos cristianos les pasa lo mismo. Quieren quedarse en una eterna niñez, en una eterna o en una larga adolescencia. Y así es que sucede. Muchos cristianos adolecen de un desarrollo y de un crecimiento, el cual es algo que Dios espera de nosotros y que nosotros debemos anhelar profundamente. Ese es el aspecto que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, hay áreas de crecimiento, lo mencionamos al principio. En primer lugar, vamos a ver esas áreas de crecimiento. Los escritores del Nuevo Testamento se expresan con mucha precisión en cuanto a las áreas en las que se esperan que se manifieste ese crecimiento cristiano. Y vamos a ver específicamente 4 de ellas. Primero, la fe. La fe no es algo estático.
¿sí? La fe, primero, hemos de crecer en la fe. La fe es una característica indispensable del cristiano. Con frecuencia se identifica a los cristianos como creyentes. Y para Jesús, el discípulo era el que cree en mí. ¿Qué es la fe? No es credulidad, no es superstición. Hoy en día es terrible, tenemos una cantidad de cristianos, sobre todo evangélicos, supersticiosos. Hay una superstición evangélica en muchas áreas, lamentablemente no nos da el tiempo para meternos en ello, pero hay muchos que no han desarrollado su fe, sino que han desarrollado su superstición. Y hay muchos cristianos, y lo digo con tristeza y por ahí se ofende a alguno, que no se diferencian en nada de muchos supersticiosos que creen, qué sé yo, en el Gauchito Gil, en la Virgen de Satanudos y en esas cosas, con todo respeto lo digo, pero hay mucha superstición y muchos evangélicos están dentro de esa superstición. No es ni credulidad ni superstición, la fe es confianza, la fe es certeza. Los cristianos son creyentes porque han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador y porque toman a Dios al pie de la letra y confían en sus promesas. Esto demuestra por qué la fe, si bien va más allá de la razón, nunca está en contra de ella. A veces uno piensa que la fe y la razón se chocan. No, la fe y la razón se complementan. Eso lo hemos visto anteriormente. Pero la fe no es algo estático, ¿sí? La fe no es algo estático, debe ser viva y debe crecer. En cierta ocasión Jesús reprendió a sus apóstoles por tener tan poca fe. Agregó más tarde que si tuvieran una fe pequeña como un grano de mostaza podrían hacer grandes cosas para Dios. En una ocasión acudieron a Jesús y le dijeron: aumenta nuestra fe, dijeron allí los discípulos. Y en dos oportunidades habló acerca de lo grande de la fe que mostraron algunas personas. Resulta claro por estos versículos que hay diversos grados de fe. Es pequeña al comienzo, pero puede ir en aumento hasta hacerse fuerte. Y la fe es algo que se acrecienta. Lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses debe ser una realidad para todos. Cuando él dice su fe se acrecienta cada vez más. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pero no solo es el aspecto de la fe que debe crecer, un segundo aspecto es el del amor. En segundo lugar, hemos de crecer en el amor. Jesús resumió precisamente la ley de Dios, reuniendo dos mandamientos del Antiguo Testamento: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dice en Levítico 19:18. Lo reafirma en Deuteronomio 6:5, en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Ahora, hablando en general, y hay algo cierto en esto, dice allí: tenemos que oír y tomar en serio otra de las afirmaciones de Pablo a los tesalonicenses. En efecto, dice: ustedes aman a todos los hermanos, no obstante, les animamos a amarse aún más. Eso nos muestra precisamente un grado de desarrollo. El amor también es algo que debe crecer. También oró pidiendo que el amor de ellos creciera más y más, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. O sea que también tenemos que desarrollarnos y crecer en el amor. En tercer punto, tenemos que crecer en el conocimiento. Hemos de crecer en el conocimiento. En tercer lugar, entonces, el conocimiento. En tercer lugar, hemos de crecer en el conocimiento. El cristianismo, entonces,
pone mucho énfasis en la importancia del conocimiento. Tenemos que tenerlo en claro. Censura el antiintelectualismo por lo negativo y paralizante que resulta y atribuye muchos de nuestros problemas a la ignorancia. Cuando el corazón está lleno, pero la cabeza vacía, se despiertan peligrosos fanatismos. Y encontramos lamentablemente en esto también muchos cristianos evangélicos con una ignorancia paupérrima y terrible sobre la palabra de Dios y la profundidad de la palabra de Dios. Y muchos se quedan allí en la superficialidad y en esa superficie en la cual el oleaje es intenso. Anda a lo profundo de la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios y vas a descubrir entonces un océano infinito y precioso de bendiciones y del poder de la palabra de Dios que realmente transforma vidas de una manera tremenda. Así que entonces el conocimiento es un aspecto del crecimiento que debemos tener. Y aquí hay algo muy importante en esta placa. Es preciso que recordemos que el concepto hebreo del conocimiento nunca era puramente intelectual. Nosotros hoy en día muchas veces tenemos esa idea de que el conocimiento es algo intelectual y que es para la mente y que es nada más. No. Para el hebreo el conocimiento no era algo meramente intelectual, se extendía más allá del entendimiento hasta alcanzar la experiencia. Y esto es particularmente cierto en cuanto al conocimiento de Dios. Ya hemos visto que conocer a Dios en Jesucristo, hecho que constituye la esencia de ser cristiano, equivale a una relación viva y personal con Él. Es algo de experiencial, si vale la palabra. Como en todas las relaciones, ha de ser dinámica y creciente a la vez. Si no se nutre, se marchita y finalmente muere. Resulta notable que el mismo pasaje en el que Pablo se refiere al incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, también escribe que su suprema ambición es conocer a Cristo Jesús y padecer más profundamente sus sufrimientos, su muerte y el poder de su resurrección, dice Filipenses 3, 8 y 10. Lo anhela para sí mismo, lo anhela para los demás, para nosotros, y ofrece oración para que continuamente, dice así, crezcan en el conocimiento de Dios. Pedro comparte ese mismo anhelo y alienta a sus lectores a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice 2 Pedro 3, 18. Ese conocimiento se da no solo a través de lo experiencial, sino que esa experiencia, que puede llegar a ser subjetiva en determinados aspectos, es reafirmada y es confrontada con la palabra. Por eso es muy importante tener conocimiento de la palabra, porque eso va a ser lo que refrende, va a ser lo que afirme nuestra relación y nuestra experiencia con Dios, que va a estar fundamentada en la palabra, no en emociones, no en sentimientos, no en aleteos, ni en cosas vagas y vanas y que no tienen fundamento ninguno, sino en lo que es la base y el fundamento de la palabra de Dios. El cuarto aspecto es la santidad. Hemos de crecer en santidad. Crecer en santidad es lo que se denomina santificación, tema con el cual hablamos ya hace unos momentos atrás. Y Pablo en ese sentido nos ofrece una afirmación muy ilustrativa al respecto. Dice, así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es
el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. Y a su vez, en este cuarto punto de la santidad, vamos a ver a su vez 4 subpuntos muy interesantes. Primero, la santidad consiste en asemejarnos a Cristo, y la santificación es el procedimiento que consiste en ser transformados. Y aquí aparece el verbo metamorfó, que se utiliza para la transfiguración de Jesús a su imagen. Y quiero añadirles algo al respecto. Esta palabra que habla de transformación es una transformación que no es un amoldarse, ¿sí? O tomar una forma respecto a un molde externo, sino que es una transformación que viene desde lo interior. Eso es lo que dice metamorfó, es una palabra griega compuesta, que habla de no solo algo gradual, sino que es algo desde adentro hacia afuera. Es algo que surge en primer lugar de nuestro propio interior. En segundo lugar, la santificación es un proceso gradual. Como queda claro mediante el empleo de un tiempo verbal que expresa continuidad. Somos transformados, y por la expresión con más y más gloria. Es algo que es gradual. En tercer punto, la santidad es la obra del Espíritu Santo. Por ser santo, Espíritu Santo, le interesa promover nuestra santidad. Y el secreto de la santificación no está en luchar por vivir como Cristo, sino que Cristo se presenta por medio de su Espíritu para vivir en nosotros. Esto quiere decir que el carácter cristiano, allí está en el graph, el carácter cristiano no se logra mediante una laboriosa adquisición de virtudes desde fuera, sino mediante la expresión de la vida de Cristo desde dentro, ¿sí? Metamorfó, de adentro hacia afuera. Y el cuarto punto, nuestra parte consiste en contemplar con rostro descubierto la gloria del Señor y reflejarla. Y dado que es en las Escrituras donde se revela con mayor claridad su gloria, nuestra contemplación significa buscarle allí, en la palabra, para poder tener esa experiencia notable con el fin de ofrecerle toda nuestra vida y nuestra adoración. Ahora volvemos al punto principal, el alfarero divino. De modo que, un poco cambiando la metáfora, dejamos ahora que el alfarero divino cumpla su deseo en nosotros, a fin de que pueda forjar sobre la arcilla de nuestra naturaleza caída un cántaro hermoso y digno de ser usado por él. Mi consejo es que seas paciente, pero a la vez decidido, no te desanimes. Mantén disciplina en la vida cristiana, en la oración, en la lectura de la palabra. Sé diligente en eso, en la oración, en la lectura, en la asistencia al culto, en la asistencia, en la participación de la cena del Señor. Sobre todo, entrégate sin reservas cada día al poder del Espíritu Santo que mora en ti. De esta manera, paso a paso, adelantarás en el camino de la santidad e irás creciendo hacia la plena madurez espiritual, ¿sí? Y después vamos a finalizar con los medios del crecimiento. En la parte 3 de este libro vamos a considerar lo que son los medios de la gracia. Allí está la gráfica de lo que les estoy compartiendo, es decir, los canales que Dios ha elegido para encauzar su gracia a nosotros y fortalecernos. Pero por ahora vamos a mencionar dos aspectos por demás interesantes. En primer lugar, estos medios de crecimiento. El primero es denominado como la leche espiritual. Así que bueno, hay muchos factores para promover
el sano crecimiento de un niño, siguiendo esa relación de regeneración, de nuevo nacimiento, de ser bebés y de comenzar a crecer, hay dos cosas que son fundamentales en el desarrollo de un niño. La primera y la principal condición es el crecimiento físico. Para el crecimiento físico es importante la regularidad de una dieta acertada. Y para el desarrollo psicológico, la seguridad de un entorno seguro, de un entorno feliz. Así que encontramos un paralelo en el desarrollo de aquellos a quien la Biblia llama niños en Cristo. Así que, según las instrucciones que da el apóstol Pedro, dice allí, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 2 y 3, dice, según instrucciones, deseen con ansias la leche espiritual pura de la palabra. Ahora vamos a ver esto. Deseen con ansias la leche espiritual pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Qué es esta leche pura que necesitan los cristianos recién nacidos? Esto es un tema un poco complejo por el tema de la traducción que ahora vamos a estar viendo. Presten mucha atención. Habla allí de leche espiritual. Pedro la llama en el griego lógicos. Nosotros tenemos un concepto de lo que es algo lógico. Lógicos es aquí con K. Lo cual puede significar espiritual, indicando que no se refiere a leche en sentido físico, literal, o racional, alimento para la mente, no para el cuerpo. Y en esto tengo una llamada que les quiero compartir para poder entender más perfectamente, porque si ustedes miran este versículo, en unas palabras, en algunas traducciones se va a traducir como leche espiritual, y otros hablan de la leche pura de la palabra, ¿sí? Traducen espiritual y otros traducen palabra, y en unos también puede ser traducido como razón. Miren, dice, debe anhelar la leche sin adulterar de la palabra. El sentido de esta frase presenta alguna dificultad, y esta dificultad está en la palabra lógicos, que hemos traducido con algunas versiones de la palabra. La Reina Valera y otras tienen leche espiritual. Lógicos es el adjetivo que se deriva del nombre de logos. Logos, ustedes saben, se traduce como verbo, se traduce como palabra. Y tiene 3 traducciones perfectamente posibles. Logos, por un lado, es la gran palabra estoica para la razón que guía el universo. Lógicos es la palabra favorita de los estoicos, que describe lo que tiene que ver con esta razón divina que gobierna todas las cosas. Si esta es la conexión de esta palabra, no cabe duda de que espiritual es su significado. Pero hay un aspecto B. Logos es la palabra normal en griego para mente o razón, por lo tanto, lógicos tiene a menudo el sentido razonable o inteligente. Precisamente la Reina Valera 60 traduce esta palabra en Romanos 12:1 como racional. Pero C, un tercer aspecto, posible traducción, logos quiere decir en el griego también palabra, y lógicos quiere decir lo perteneciente o lo que pertenece a la palabra. Este es en el sentido que se le dan algunas traducciones y que yo creo que es el correcto. Porque Pedro ha estado hablando precisamente de la palabra de Dios que permanece para siempre, y esa palabra es la que él tiene en mente. Y yo creo que lo que él quiere decir es que el cristiano debe desear con todo su corazón el alimento que procede de la palabra de Dios, que es la que le pueda hacer crecer hasta alcanzar esa madurez. Y es en vista de todo el mal que hay en el mundo pagano, el cristiano debe fortalecer su alma con el alimento puro de la palabra, ¿sí? Así que cuando usted lea este versículo, tenga esto muy en claro.
Pedro entonces retoma las referencias que acaba de hacer en cuanto a la palabra de Dios que vive y permanece y afirma que esa misma palabra de Dios, que es el instrumento del nacimiento espiritual, es igualmente el instrumento para el crecimiento espiritual. Es decir, la palabra te lleva a nacer y la palabra te lleva a crecer. Por cierto que a menudo se habla de la palabra de Dios como alimento para el alma. Su enseñanza sencilla es como leche y sus verdades más profundas como el alimento sólido. Sus preceptos y promesas son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal. Y cuando lo comemos se convierte en el gozo y la delicia de nuestro corazón. Pero hay un segundo aspecto fundamental en lo que es el desarrollo y el crecimiento de un cristiano. Acuérdense, estamos hablando de lo que es el crecimiento y qué es el hogar feliz. Esto no suena como escuelita dominical. Pues sí, así como es esencial para un niño una dieta apropiada, adecuada, también lo es la seguridad que ofrece un hogar feliz. Los psicólogos, los psicoterapeutas, hablan mucho acerca de la influencia para bien o para mal, precisamente del entorno familiar en el desarrollo temporal, en el desarrollo emocional temprano, El propósito de Dios es que los niños nazcan y se críen en el seno de una familia estable y amorosa. Y su ideal para los cristianos nuevos es el mismo. ¿Cuál es el hogar? Es la iglesia. A eso se está refiriendo. Muchos tenemos un concepto excesivamente individualista de la vida cristiana. Cristo murió por mí, decimos, y tenemos eso como que si la salvación llegó, me alcanzó a mí y ahí quedó. Y la realidad es que la salvación nos alcanza para llegar a otros y para que con esos otros hagamos y formemos una comunidad que precisamente es la iglesia. Y si bien es cierto entonces de que Cristo murió por mí, es bíblico, no es eso toda la verdad. Murió por nosotros, para purificar para sí un pueblo elegido, dice Tito 2:14. De manera que cuando nacemos de nuevo, no ocurre en un hospital espiritual aislado, sobre todo como hoy en día que estamos en cuarentena. Por lo contrario, nacemos en el seno de la familia de Dios, donde encontramos que tenemos hermanos mayores, donde encontramos más allá de toda raza, de toda lengua y de toda nación cristiana, de toda denominación inclusive, hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, si queremos crecer y alcanzar una madurez cristiana sana, solo podemos hacerlo en el seno de la familia de Dios. Ser miembro de la iglesia no es un lujo, no es algo opcional, no es algo adicional. Ser miembro de una iglesia activo para desarrollarse y crecer es un deber y una necesidad. Intentar eludir ese deber y esa necesidad es una deplorable insensatez, y más hoy en día donde vemos tantos cristianos, turismo eclesiástico, que andan de un lado para el otro. Pero al decir esto quizás no solo estamos viendo las falencias de esos cristianos que están dando vueltas de un lado para el otro, sin encontrar el lugar en donde definitivamente asentarse, desarrollar y crecer, muchas veces es por la falencia de nuestras propias iglesias y congregaciones. Al decir esto, estamos suponiendo que nuestra iglesia ofrece y debería ofrecer comunión genuina, que se trata de una iglesia cuyos miembros se sienten unidos por lazos de apoyo y de cuidado mutuo. Esto es algo que nosotros debemos tener en claro. Así que termino con este párrafo. Dudo que alguien llegue a ser un equilibrado y maduro seguidor de Cristo sin participar en el culto de adoración y de comunión entre los creyentes en una forma habitual y a la vez
comprometida, no meramente habitual. No te conformes con una vida cristiana estática. Toma la decisión de crecer en la fe y el amor y en el conocimiento y en la santidad. Sé disciplinado en la búsqueda de Dios diariamente por medio de la lectura de la Biblia, de la oración. Dedícate decididamente a participar en la vida, el culto, la comunión y el testimonio de tu iglesia. Y estas cosas te van a alentar y te van a fortalecer grandemente, y tu crecimiento espiritual será algo natural y continuo. A ese punto nosotros queremos que llegues tú. Así que hablamos en este tercer capítulo de entonces el crecimiento en la vida cristiana. Muy bien, así entonces concluimos el estudio bíblico de esta noche y les deseo y les deseamos desde Casa de Jesús, Lomas del Mirador, que tengan el día de mañana un feliz domingo de resurrección. Que Dios les bendiga, les guarde y disfruten de estar en sus casas compartiendo estas reuniones virtuales que se van a estar haciendo en todo el mundo seguramente, y que nosotros aquí en Casa de Jesús vamos a estar también compartiendo. Así que les esperamos mañana domingo a las 10 de la mañana en Casa de Jesús, Lomas del Mirador. Obviamente virtualmente. Búsquennos en Facebook, en YouTube. Dios les bendiga. Amén.